regresar y compartir con ustedes pues de lo que él ha aprendido. Entonces vamos a estar muy atentos y nuestros alumnos, ¿verdad? También que el día de mañana que se retiran, pues que no se vayan diciendo, ay, fui alumno, qué feo, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Y que regresen a esta su casa. Pues bienvenido y gracias también por lo que vas a compartir con cada uno de los alumnos y que también en ellos se despierte pues ese interés por conocer dónde vivimos, de dónde salimos, ¿verdad? Y pues que también el día de mañana nos visiten, así como el día de hoy. Es un gusto estar aquí. Madre, nada más para decirles que también aquí hay 2 exalumnos, mi hermano de kinder y yo de hasta 6º año. Bienvenidos, sí. Nosotros les dábamos la bienvenida, ¿verdad? A los exalumnos, las generaciones también. Y pues la invitación para los que estamos, que estén muy atentos, que aprendamos y que el día de mañana también pues se vayan con esa gratitud y con ese deseo de regresar a su casa, que es el Instituto del Carmen. Bienvenido. Bueno, agradezco mucho a la madre por su presentación, a todos los profesores, vamos a quitar un ratito de tiempos, enseñanzas y especial aquí a los niños que van a escuchar esta charla, también a las personas ya mayores que quisieron poder venir. Voy a decir antes que al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas por parte mía. Entonces hay 3 souvenirs, un Nintendo y 2 láminas de oro disueltas en una solución. Para que guarden silencio, pongan atención y al final quien responda bien se las lleva. Bien. El título de la conferencia es Vida y obra del cura Francisco Aguilera. ¿Quién es el señor cura Francisco Aguilera, como lo llaman las personas ya mayores? Pues es el personaje que tenemos en la estatua de la parroquia. Y es impresionante que teniendo una estatua tan grande de este personaje no exista una biografía de esta personalidad. Este año, en febrero, se cumplieron 140 años de su nacimiento. Entonces pasó muy desapercibido y es por esto que estamos haciendo esta charla. Yo me di cuenta de que se cumplieron 140 años porque hace unos meses apenas fue cuando pude encontrar la partida de nacimiento de este personaje que pueden abrir. Una introducción. En el pueblo de Tlalpahua, pues hemos tenido grandes párrocos aquí en Tlalpahua, grandes personalidades. El primero de ellos pues fue Felipe Neri Valleza, que fue el promotor de la construcción aquí de la parroquia, y que no era de Tlalpahua, venía de San Luis Potosí, tenía una hermana más grande y una más chica. Otro gran párroco fue Juan Antonio Romero, aún no sabemos de dónde es. El primero que escribe de él fue Carlos María de Bustamante, nuestro clásico historiador, y lo fusilaron en la época de la insurgencia de la Guerra de la Independencia en la ermita del Carmen, no en la parroquia del Carmen. Así es. La tercera persona que yo aquí considero de los grandes párrocos de Tlalpahua es Ignacio Arévalo, que fue un mediador entre los insurgentes y los realistas con la familia Rayón, los héroes de la independencia. No he descubierto de dónde era este párroco. El cuarto párroco de aquí de Tlalpahua pues es José María López Rayón, hermano de Ignacio López Rayón. Después de la insurgencia se muere su esposa. Durante la insurgencia se muere su esposa y él decide hacerse párroco. Después de ser aquí párroco de Tlalpahua, llegó a ser gobernador de la diócesis de Morelia y se encuentra enterrado en la Catedral de Morelia. De hecho, si un día ustedes rodean la Catedral de Morelia, hay una plaquita que dice: aquí murió José María López Rayón. En quinto lugar,
Todos los pongo pues en cronología que estuvieron aquí en Tlalpahua. José María Alas, de Guanajuato. Él fue el profesor de Melchor-Ocampo. Así lo narra Ángel Pola en su biografía de diferentes tomos de Melchor-Ocampo, y aquí también fue párroco y aquí murió. Y por último, pienso yo que el último gran párroco que ha tenido Tlalpahua pues ha sido Francisco Aguilera Pérez, mejor conocido como el señor cura Francisco Aguilera. Orígenes. Esta es la partida de bautismo del cura que estamos exponiendo, y fue bautizado el 16 de febrero de 1883, y gracias a esta partida de bautismo podemos saber en qué día nació, porque aquí nos menciona que nació a los 4 días, perdón, que lo bautizaron a los 4 días de nacido. Por lo tanto, podemos inferir que nació él el 12 de febrero de 1883 en Yurecuaro, Michoacán, no en Celaya, no en Tarimoro, como se ha especulado, sino en Yurecuaro, Michoacán, acuérdense de ese nombre. En una comunidad llamada La Concha. Bueno, así le pusieron la partida de bautismo. Este es el municipio de Yurecuaro, Michoacán. Y esta es una fotografía de Aguacaliente, Yurecuaro, que está muy cerca a la comunidad de La Concha, ya que pasa el río Lerma por ahí. Aún hace falta hacer investigación. Sabemos que estudió en el seminario, pero no tenemos aún la certeza si estudió en el seminario de Morelia. Aparte de que en cuál de los seminarios de Morelia, porque en ese entonces se encontraba un altercado entre el gobierno y la iglesia. Después de estudiar el seminario, lo que sí sabemos es que fue vicario en Angamacutiro, Michoacán. Aquí les puse un mapa de dónde se encuentra Yurecuaro y dónde se encuentra Angamacutiro. Si se fijan, está muy cerca de donde él era, entonces se me hizo algo interesante. Siendo vicario en Angamacutiro, ahí él vivió las vicisitudes de la guerra cristera. Es algo que casi no se enseña en la primaria, secundaria, preparatoria. Durante la guerra cristera, posteriormente de estar en Angamacutiro, él se va a Tarimoro, Guanajuato. Llega en septiembre de 1929, según la monografía de Tarimoro, a la edad de 46 años. Aún se encontraba cierto conflicto entre el gobierno y la iglesia, y ahí sabemos por un padre famoso, el padre Alfredo Gallegos. A mí me contó él que él mencionaba en las pláticas, en la comida, que él tuvo que llegar a vestirse de mujer para poder escapar de los callistas. Entonces eso es algo interesante. Hizo muchas cosas siendo párroco ya aquí en Tarimoro. Hizo un seminario, escuelas, fomentaba la danza, entre otras cosas, y fue muy querido en Tarimoro. Hoy nos vamos a enfocar más aquí lo que hizo aquí en el pueblo de Michoacán. Esta es una fotografía de la parroquia cuando llega el señor cura, un aproximado. Si se fijan, hay árboles, no está la barda esa de cantera por la calle 3 de abril, simplemente pues están los arcos. Entonces así es como llega a Tlalpahua en marzo de 1937 a la edad de 54 años. Esta es una fotografía, pues pudiéramos decir dentro del atrio, aún más el atrio. Y en la escritura de la fotografía dice: el señor cura Aguilera en sus primeros años de su estancia en Tlalpahua. Ya pudimos precisar, revisando los archivos parroquiales, qué día exactamente ya se encontraba
Posiblemente no cuando ya se encontraba como cura de la parroquia, pero sí la primer misa que él dio, que fue el 13 de mayo de 1937. Y es bien interesante porque en el libro que escribió Miguel Madrigal sobre lo que pasó de las lamas, él menciona que solo tenía 15 días de párroco. Y yo pues dije, ¿en serio 15 días? Pues sí. Del 27 de mayo al 13 de mayo nada más son 14 días, 2 semanas. Pero estuvo de visita en febrero. El anterior párroco al cura Francisco Aguilera se llamaba Rafael Méndez. Aquí aparece su firma, pero ya firma el último libro el cura Francisco Aguilera en febrero de 1837, pero ahí pone que está de visita, todavía no es el párroco. Hay una diferencia entre ser un vicario, un párroco, un obispo. Aquí en Tlalpujahua, o sea, el que tiene, digamos, el poder de la parroquia, las iglesias, las capillas, es el cura párroco. Así se llamaba Miguel Hidalgo también, se hacía llamar. Esta es la parroquia de Tlalpujahua cuando llega el señor cura Francisco Aguilera. No se encontraba la Virgen del Carmen, que pues alguna vez ustedes han entrado, si se fijan ahí no hay nada. Hay parece ser un Cristo. En una aparece más arriba que otra, y arriba parece que hay una Virgen de Guadalupe. Eso es de 1937 para atrás, porque antes la parroquia se llamaba la parroquia de San Pedro y San Pablo. Vamos a empezar un poquito a hablar sobre el Carmen, que es donde se encuentra la iglesia enterrada. Esta es la imagen de la Virgen del Carmen. No sé de qué año es la fotografía, pero es al menos de 1937 para atrás. Si se fijan, es la misma imagen que ahorita se encuentra en la parroquia. Y a un lado puse un documento que subastaron allá en Estados Unidos. No lo pude yo ganar, pero pues sí lo pudimos escanear. Son las fiestas que se un personaje está organizando las fiestas para la Virgen del Carmen en julio de 1873, y esta persona firma como V. Bermeo. Aún no he visto a la familia Bermeo, pero no sabemos aún quién es este personaje. Y debió haber al menos una imprenta, o ellos debieron ir a algún lado para imprimir esta pues como invitación. Bueno, no sé aquí, pero pienso que todos hemos escuchado hablar sobre lo que pasó el 27 de mayo de 1937 en Las Lamas. ¿Qué pasó la madrugada del 27 de mayo de 1937? Las preguntas van a ser al final, ¿va? No sabemos a ciencia cierta si pasó a las 5, 5:20, 5:30. Hay algunos que hasta dicen que fue a las 11. Pero lo que sí sabemos es que se reventaron unas presas que se acumulaban de las minas, ya que por cada tonelada de cuarzo que se saca de la mina, salen de gramos a kilos de oro. Y de cada tonelada de cuarzo se necesita una tonelada de agua. Entonces, el cuarzo se tiene que triturar de tal forma que quede como tal. Se hace el proceso de cianuración, que era el que hacía 2 estrellas con agua y otras sustancias químicas. Y pues más del 99% es desperdicio. Entonces, imagínense, de 1899 a 1937 son 38 años de acumulamiento de polvo, agua, y aparte las lluvias, pues imagínense, se hicieron varias presas, y estas se reventaron aproximadamente entre las 5 y 6 de la mañana el 27 de mayo de 1937, y quedaron sepultadas 3 comunidades de Tlalpujahua. Si no, Tlalpujahua fuera muchísimo más grande, diferente.
¿Cuáles fueron estas comunidades? La Cuadrilla, donde actualmente se encuentra el taller de los Moyos, los materiales de Juan López. El Señor del Monte, lo único que queda pues es el Cerrito. Y el Carmen. Si se fijan, aquí se las puse a color. Todo esto, pues es donde hasta acá dijéramos está la prepa. Entonces todo esto es lo que es los rayones. Y por aquí está la entrada donde llegan a Tlalcahua, o posiblemente sea esta de acá, está difícil. Entonces toda esa parte quedó enterrada en 1937. Pues después en la mañana, pues la gente de aquí de Tlalcahua trata pues, de ayudar, pero más que ayudar es recoger, porque la gente murió, casas quedaron enterradas, otras se destruyeron, pues, como se observan las imágenes. Y estas personas posiblemente están tratando de rescatar los cuerpos de aquel entonces. Y esta es la iglesia enterrada. Si se fijan, quedó tal como ahorita nada más se encuentra la torre. 14 días, acuérdense que llevaba el cura Francisco Aguilera. Entonces imagínense, va llegando y se encuentra con esta situación, pues el que tiene que ver por Tlalcahua, pues es tanto el presidente municipal como el cura de Tlalcahua, en especial en este tema. ¿Qué es lo que se trata de organizar? Bueno, voy a organizar. Además del templo, lo que quedó fue la imagen de la Virgen del Carmen. Entonces, se cuenta que las personas de Tlacotepec querían llevarse a la Virgen del Carmen, pues allá a la iglesia que tienen ellos, o de lo contrario, volver a construir este templo, ya que parece ser pertenecía a su jurisdicción. Pero el cura Aguilera les dijo que no contaban ellos con los méritos para llevarse a la Virgen del Carmen. La gente de Tlacotepec se molestó. Por ahí llegó alguno a decir algún comentario: ¿qué autoridad moral usted tiene? Pues lleva 14 días aquí. Y pues el cura Aguilera parece ser tenía carácter y no se dejó. Entonces él decidió que la Virgen del Carmen se trasladara a la parroquia de Tlalcahua por el evento que había sucedido y que sobrevivió la imagen. Pero eso sí, los de Tlacotepec amenazaron al cura Aguilera diciendo que si algo le pasaba a la Virgen del Carmen, contra él iban a ir. Entonces, si se fijan, un carpintero muy hábil protegió el cubo donde se encuentra la Virgen del Carmen, y vean todo el mar de gente que se necesitó. Otros pues también nada más estorbaban para poderse llevar a la Virgen del Carmen desde la iglesia enterrada hasta la parroquia. Esta es la calle de Alhóndiga. ¿Dónde está la casa de Vizcarra? Sí. Posteriormente, ya que llega la imagen a la Virgen a la parroquia, se toman esta fotografía, y esta fotografía es muy bonita. Que por cierto, como estamos grabando aquí la presentación, sí quiero dar las gracias a la señora Cristina Ponce de León Cano. No se encuentra aquí, pero casi todas las fotografías que ahorita estoy poniendo son del archivo que tenía su papá. Entonces, gracias a ella podemos entender más la historia del cura Aguilera. En esta fotografía todavía eso se encuentra. Entonces, en esta fotografía podemos observar al señor cura de sombrero con un bastón, y quien construyó el trabajo de madera para que no le pasara nada a la Virgen fue el señor Salvador Larra, que es ese personaje que ve de overol, y le pusieron un saquito para que pudiera formar la fotografía. ¿Qué pasa después del 27 de mayo de 1937? Pues había muchísimas personas que se quedaron sin casa, sin trabajo.
Entonces el cura Aguilera, que pues sí fue un párroco, a la talla de los anteriores que les he mencionado, pues funda o construye la actual Colonia del Carmen, que se encontraba en un terreno que se llamaban Los Olivos, según el autor José Rueda y Álvarez. Aquí es donde actualmente nos encontramos. Es la calle para subir a la Iglesia de las Madres, pues es la más empinada que hay aquí en Tlalpujahua. Si se fijan, muchas casas son igualitas, todas esas las construyó el cura Aguilera. El Instituto del Carmen, que es donde actualmente nos encontramos, ahí se pueden ver las columnas, y la Casa Redonda. Ahorita vamos a hablar tantito de la Casa Redonda, que a un principio fue el curato del señor cura. Hubo varios mientras él estuvo. Bien, seguimos. ¿Qué hace después el señor cura, además de rescatar la Virgen del Carmen, traérsela acá a la parroquia, construir una colonia entera? Pues también él trajo a los principales profesores que tuvo aquí en Tlalpujahua, siendo uno de ellos el profesor Guildardo Gavilán, que venía de Taro, y Raúl Méndez, que venía de Tarimoro, donde él estuvo anteriormente como párroco. Y Raúl Méndez y el profesor Guildardo Gavilán. Tenemos la teoría de que el profesor Guildardo Gavilán tenía el contacto con el cura Aguilera, ya que cuando el cura Aguilera llega a Tlalpujahua, es posible que el párroco anterior, que se llamaba Rafael Méndez, le haya recomendado al profesor Guildardo Gavilán, porque en la partida de bautismo del profesor Guildardo Gavilán aparece como el párroco que lo bautizó, el señor Rafael Méndez. Entonces está esa coincidencia y es posible que por eso se hayan contactado. Y el profesor Raúl Méndez pues, había estudiado en el seminario que el cura Francisco Aguilera había hecho en Tarimoro, pero pues no le gustó, no quiso ser padre, se salió y se hizo profesor. Ellos empezaron a dar clases en la primaria Vasco de Quiroga, que en un principio estuvo aquí en el kinder, este kinder que ustedes ven. En un principio ahí fue la escuela primaria Vasco de Quiroga, y también hizo un internado para los niños que vivían muy lejos. Algunos pagaban, otros no pagaban, en el Cerrito de la Colonia. Si un día ustedes van por ahí, van a ver unos cimientos, ahí había un internado. También ellos dieron clases en la primera secundaria de aquí del pueblo, que estuvo en la Casa Redonda, esta casa que está aquí al cruzar de la puerta. Ahí estuvo la secundaria Pedro de Gante. Posteriormente se cambió al Museo Hermano López Rayón y actualmente ya tiene otro nombre, se llama Escuela Secundaria Federal Ignacio López Rayón. Esa secundaria en un principio pues, también la hizo el señor cura Aguilera. Bien, vamos a ver algunas fotografías. Esta fotografía es del 21 de agosto de 1938. Si se fijan, el atrio no tiene cantera. Y no sé si alcanzan a reconocer al cura Aguilera, pues lo tapa el tubo, pero él es el cura Francisco Aguilera. Y la otra persona que yo nada más reconozco en esta fotografía es Rafaelito Reyes Pérez, que sería presidente de Tlalpujahua también. Parece ser 3 años después, ahorita no me acuerdo. Es esta persona que está aquí. Esta es otra fotografía donde está el cura Aguilera. Podemos observarlo. Y es posible que estas personas sean de Tarimoro, porque como hizo muchas cosas y fue muy querido en Tarimoro,
cada que era su santo, ahorita no me acuerdo si el santo de San Francisco es el 4 de octubre, ¿sí? Venían y le festejaban su santo y a veces se quedaban hasta una semana. Entonces, como todos traen instrumentos, es posible que estas personas sean de Tarimoro, pero aquí en Tlalpagua además se ve bien contento el cura, ¿no? Esta es otra fotografía donde está el cura Aguilera, posiblemente con 2 vicarios o 2 misioneros. Yo no sé si esta sea en la parroquia, no alcanzo a reconocer este cuadro. Está la Virgen y tiene como un enterrado alrededor. Aquí tenemos otra fotografía. El cura Aguilera ya se ve bastante grande aquí. Hay un obispo y otros sacerdotes. Pienso yo que esta es la casa que va de la calle Cerrada de la Paz a la calle 3 de abril. Parece ser, pero no lo sé con seguridad. Bueno, ¿qué obras hizo el cura Aguilera hasta ahorita? Se trajo a la Virgen del Carmen, construyó una colonia entera, la colonia del Carmen, donde nos encontramos ahorita. Fundó la primer primaria, bueno, no la primer primaria, fundó una primaria llamada Vasco de Quiroga. Fundó un seminario, un internado en el Cerrito de la Colón. Fundó la primer secundaria del pueblo y también él fundó el Instituto del Carmen, que es actualmente donde nosotros nos encontramos. Sabemos por varias historias de la gente grande que las madres o las religiosas llegaron en un principio a El Oro por aquellos años del año de 1937, no sabemos si antes o después de las lamas, y en El Oro las corrieron. Entonces el señor cura Aguilera buscó a un personaje acaudalado de ese tiempo que se llamaba Salvador Esquivel, que tenía una mina en 4 caminos, y le pide el favor de que lo acompañen con sus camiones para poderse traer a las religiosas que no las querían en El Oro. Entonces Salvador Esquivel manda a su hijo, que también se llama Salvador Esquivel, van por las madres y se las traen hacia Tlalpagua. Esta es una de las casas en donde llegaron seguramente, bueno, no sabemos dónde llegaron por primera vez. Es posible que hayan llegado a la casa de Raúl Muñoz, de eso aquí se encuentra su nieto, ¿verdad? Y ya que se establecieron bien, el cura Aguilera se los llevó a otra casa, no sabemos si era de él o si era un curato. Estas son las primeras estudiantes que tuvo el Instituto del Carmen. Era una escuela nada más para mujeres, no para hombres. Ahorita no me acuerdo cómo se llamaba esta madre, parece que se llamaba Carmen algo. Era tía del fotógrafo, Aquí tenemos a otras posiblemente exalumnas en esa misma casa que les menciono. La casa está arribita de la parroquia, de la calle Cerrada de la Paz, 3 de abril. Por eso es importante aprenderse las calles de Tlalpagua para que a la hora que les enseñen fotos antiguas sepan de qué están hablando. Este es uniforme de gala de las niñas del Instituto del Carmen. En esa casa, no es aquí, en el Instituto del Carmen. Aquí es otra generación. Antes, ¿cómo le llaman a las columnas que están aquí afuera, aquí en el instituto? ¿Un jardín? Bueno, en las columnas antes había un letrero que decía 1942, ahorita subí y ya le pusieron 1937, que sí está bien, pero en 1937
Las estudiantes del Instituto del Carmen estaban allá en la casa que les digo, hasta 1942 se cambiaron aquí. Pero está bien que pongan el 37 para que se sepa exactamente en qué año llegaron. Y aquí ya es en la escuela que ustedes conocen, se fijan, aquí están sus salones. Y nada más. Y nada más hay mujeres. Esta es una generación completa y aquí de una vez quiero recordar a la profesora Rosita Ponce de León Soccer, que fue tanto alumna del Instituto del Carmen y también fue profesora del Instituto del Carmen. Esta es su generación, pero no sé por qué no pudo estar ese día ahí. De hecho, fue por eso que ella nos regaló esta fotografía, pero ya conseguimos una de ellas, entonces así está completa esta generación. Y si se fijan, también su uniforme de gala de esa misma generación es blanco. Se presta allá donde están las columnas para tomar sus fotografías por los diferentes escalones que hay. Al paso de los años, eso sí, el Instituto del Carmen fue primero que la primaria Vasco de Quiroga. Cuando ya la primaria Vasco de Quiroga, que se encontraba aquí donde ahorita es el kinder, se organiza, antes necesitaban los niños tener unos párvulos, que es como el kinder de ahorita. Entonces los párvulos sí se hacía cargo el Instituto del Carmen. Por lo tanto, los primeros años, cuando estaban chiquitos los niños, ya tenían que incluir a hombres y mujeres, pero nada más los primeros años. Ya cuando ellas veían que estaban grandes y que empezaban a dar lata, ya se tenían que ir con el profesor Lica. Pues ya les contarán un día cómo era el profesor Lica. Estos son unos párvulos, también aquí en el Instituto del Carmen. Y pues posteriormente ya pasan más generaciones, ya nos encontramos aquí en Pura Aguilera, y entonces ya pudo haber tanto alumnos hombres y mujeres estudiando la primaria aquí. Esta es una generación de ellos. Y ahí podemos encontrar a una madre, una religiosa muy famosa, que se llamaba la Madre María Morales Natividad. Ese era su segundo apellido. Pero posteriormente ella se adoptaría el nombre de María Morales López, porque su mamá tenía el apellido Natividad López. Entonces seguramente la gente pensaba que Natividad era otro de sus nombres y así se llamó ella. Esto posiblemente sea un estudio, porque yo no reconozco ningún salón. Ella es la madre María Morales, religiosa muy importante en Tlaxcala. Bien. Vamos a regresar nuevamente con el cura Francisco de Aguilera. Después de todas estas obras que hizo, acá todavía hay lugar enfrente por si se quieren venir. Bien, seguimos. Vamos a continuar nuevamente con... ¿Por qué hice todos estos paréntesis? Porque todas estas escuelas pues están gracias al trabajo del señor cura Francisco Aguilera. Esta es una fotografía del año de 1952. Podemos observar al señor cura Francisco Aguilera
y al Señor del Valle. No sé si alguna vez han escuchado ese nombrecito. Sí. Se encuentra enterrado allá en Tlaxcahuilla. Él era obispo de Tabasco, ya aquí, y pues construyó el santuario de Tlaxcahuilla. Y además de que eran amigos, había una cierta competencia entre ellos, a ver quién hacía más cosas. Este personaje de aquí sabemos quién es, porque aquí dice Día de la Santa Misa del Padre Antonio Patiño. Y los otros dos personajes que alcanzamos a ver aquí, además del señor Ernesto Ponce de León, que es el que tiene todas estas fotografías, pues es nuevamente Rafaelito Reyes Pérez, que había sido presidente de Tlalpahua 10 años atrás, y otro presidente de Tlalpahua, fundador de las esferas, que es el señor Joaquín Muñoz Horta, que se encuentra hasta allá a la esquina. Yo no lo reconocí hasta que mi mamá me dijo que es el señor Don Joaquín. Aquí también en el Instituto del Carmen, son las escaleras, los columnas. Aquí podemos ver también al señor cura Francisco Aguilera, ya bastante grande, y se encuentra bendiciendo el primer taller de canteras que hubo aquí en Tlalpahua, en la calle Libertad. No fue en Tlacotepec, no fue en el Señor del Monte, fue aquí en la cabecera municipal de Tlalpahua. Y el dueño en ese entonces era el señor Agustín Enríquez, junto con un socio que tenía en aquellos años que se llamaba Luis Mercado. Él es un sobrino de Luis Mercado que se llama Baltasar Mercado. Él fue monaguillo desde la primaria hasta su secundaria, por eso es que aquí se ve bastante grande. Y se fijan, está sosteniendo el sombrero y el bastón del cura. Los otros tres personajes son trabajadores del taller. Este señor se llamaba Chon Ponce, le decían Chon el Diablo. Y los otros dos personajes aún no sabemos quiénes son. Y atrás la máquina es una pulidora vieja que todavía está en este taller. Esta es la última fotografía, seguramente que se le tomó al cura Francisco Aguilera aquí en Tlalpahua. Ahorita la regreso. En la parte de atrás, si ustedes leen, dice domingo 9 de noviembre de 1958, despedida del señor cura don Francisco Aguilera en el campo del Valle. Él estuvo de 1937 hasta 1959, entonces todavía estuvo más tiempo, unos meses más, pero aquí lo fueron a despedir en esta fecha. Está el señor cura, ya está grande, ya está grande. El señor Ernesto Ponce de León, pues qué bueno que tomó tanta fotografía porque nos documentamos. Acá el que está mirando, el que no está mirando a la foto es el padre Antonio Carmona. Y este personaje de aquí es este Salvador Esquivel, hijo, el que se trajo a las madres con el cura Aguilera en los camiones aquí en Tlalpahua. Todos los demás personajes, sí, él es uno de los primeros estudiantes de la secundaria, se llamaba Ángel Ponce de León, hijo del Papa, pero todos los demás no sabemos quiénes son. Esta es la última fotografía que yo pongo sobre Tlalpahua. Si se fijan, hemos hablado de Yurécuaro, Morelia, Angamacutiro, Tarimoro y Tlalpahua. Para mí esta es la imagen más bonita que hay de la parroquia de Tlalpahua. Y la tomó este joven de la Ciudad de México, se llamaba Armando Salas Portugal, que vivió de 1916 a 1995. Por esas fechas tomó esta fotografía y así fue como dejó la parroquia en Cura Aguilera. El atrio él lo puso. Todo eso que ustedes observan, todo eso él lo puso, también estas cosas de aquí. Y si se fijan, esta casa ya no está. Ahí se cambiaban los fariseos.
y entre otras cosas, y ya la quitaron. Sí, para cuando las personas que querían vestirse de fariseos, ahí lo utilizaban para eso, entre otras cosas que yo no sé, porque yo tampoco la conocí. Bueno, ¿qué pasa ya cuando en 1959 la gente de Tarimoro, que quería mucho al cura, se empezó a dar cuenta pues, que ya estaba muy malo el cura? Entonces ellos deciden llevárselo a Tarimoro nuevamente. Y me gustaría darle la palabra al señor José Manujano, quien fue quien cuidó y atendió al cura Aguilera en sus últimos días de vida en Tarimoro. Él es de San Francisco, entonces me gustaría si le pudiera contar lo que pasó allá en Tarimoro, sus últimos días, cómo estaba y la última confesión del cura. Pues buenas tardes. Voy a ser breve, ¿verdad? Más que nada, yo llegué ahí a estudiar Tarimoro en el año de 1966. Fui expulsado de la escuela de San Francisco y pues de ahí ya fui para allá. Al llegar allá, pues sí lo conocí, conviví con él. Ya estaba muy grande el señor cura, pero aún así tuve la fortuna de haber ido con él a conocer su pueblo, la Concha, Jalisco. Eran unas cuantas casas. El templo estaba a la orilla del río Negro. Ahora ya está todo cambiado, aquí en los 4 años que fui. Y me dio mucha tristeza que allá no conoce a nadie, no puede encontrar a alguna persona que le hablara del señor cura. Entonces, yo les comenté a algunas personas de ahí que el señor cura tenía aquí en Tlalpujagua una estatua como un homenaje a su labor aquí en este lugar, y que aparte de la estatua tiene una calle. Lo mismo en Tarimoro, toda la parte, estaba la calle Libertad y enfrente es la calle Francisco Aguilera. También tuve la oportunidad de conocer y tratar a su hermana Lupita. Ya, para no extenderme tanto, les quiero comentar nada más entre muchas anécdotas que yo viví con él, pero la última pues es su última confesión. Su última confesión, estaba yo afuera, por donde estaban los lavabos ahí en el seminario, y le dijo el padre Antonio Carrillo, padre superior del seminario, y me dijo Mitch, por ser de Michoacán, me decía Mitch, me decían todos Mitch, que lo acompañara a confesar al señor cura Aguilera. Al llegar a su cuarto estaba la sacristía y había otro cuarto, porque muchas veces llegamos a quedarnos ahí con el señor cura en la noche en su cuarto para cuidarlo, para estar pendiente de lo que pudiera necesitar el señor cura, de pararse al baño. Se le ponía un termo con agua caliente para que se pudiera rasurar en las mañanas, y nosotros, al menos yo en muchas ocasiones, fui a sacarle la barbita de los cachetes con unas tenacitas, eso no se retiraba. Entonces me dijo que estaba el cuarto, porque después de cambiarle el cuarto, pero estaba el cuarto, me dijo el padre, acompáñame, voy a confesar al señor cura. Pues sí, yo me quedé afuera y pues ahora sí escuché todo, pero los pecados pues realmente muy ligeros para mí. Al terminar la confesión, le preguntó el padre Antonio Carrillo, le preguntó al señor cura, le dijo, señor cura, ¿cómo quiere que descansen sus restos? Y le dijo al señor cura, oye, que dijo, aquí. Dice, ¿está seguro de que quiere quedarse aquí? O
se quiere ir a Tlalpujahua. Y le dijo al señor cura, no, me quedo aquí. Quiero hacer hincapié que ese terreno donde construye el señor cura Francisco Aguilera en Tarimoro fue donado por el señor Jacinto Paredes. Entonces ya la obra y construcción, inclusive yo dejé un poquito de trabajo allí porque cuando estaba, no estaba muy grande para cuando estaba la capilla, un poquito más angosto, la primera capilla, o sea, sigue siendo la misma. Nada más que después se hizo más ancha y ahí salíamos los alumnos en la tarde, teníamos clases en la mañana, teníamos clases en la tarde, salíamos a descargar los camiones del tabique. Posteriormente, pues ya que murió el señor cura, yo recuerdo, estuve de acólito en la misa de cuerpo presente, la misa que se celebró el padre Antonio Carmona, entre otros muchos sacerdotes que fueron, pero sí estuvo presente el señor cura Francisco Aguilera, digo, el señor cura Antonio Carmona. Entonces, pues para nosotros, en el momento en que estaba muriendo el señor cura, estábamos en clases y pasó el padre Antonio Carrillo Rodríguez, padre superior, y nos dijo: recen un Ave María por el señor cura que está muriendo. Enseguida empezaron pues no a doblar las campanas, sino que lo hacían la campana de la capilla, y enseguida recuerdo que empezó a salir la gente como llorando a grito abierto. Entonces para mí, pues haber vivido con él, haberlo tenido tan cerca, en cierta ocasión le canté una canción que me habían enseñado precisamente para cantársela al señor cura Antonio Carmona en un día de su santo. Entonces era el día 4 de octubre y le canté esa canción al señor cura ahí en Tarimoro. Esa canción me la enseñó la señorita Ofelia Martínez Chávez. Y qué bueno yo que tuve la oportunidad después de convivir en varias ocasiones con él. Con él también conocí Pátzcuaro. Nos llevaron a todos los alumnos de la escuela en aquel tiempo en un camión del señor Salvador Aguado y del señor Arturo Medina Yáñez, que en ese tiempo era el presidente municipal de Tarimoro. Entonces en esos dos camiones nos fuimos a Pátzcuaro. Y pues de ahí, ya que les puedo decir, fue muy agradable la estancia con el señor cura. Siempre su trato con él fue de mucho para él y fue de mucho respeto. Y sí, aún así, a pesar de que estaba ciego, me gustaba porque en cierta ocasión se estaba rasurando él, ahí teníamos el termo, se estaba rasurando. Y para esto le habían pagado una operación, ya lo operaron. Ya como que comenzaba a ver y empezó a pelearse pues ahora sí con la imagen, con su imagen en el espejo, un espejo grande. Entonces, pues sí, son de los, pues me agarró, aquí el señor Joaquín me agarró, pues no venía preparado para esto, pero a gran verdad, pues sí fue bonita la convivencia y le doy gracias a Dios de haberlo conocido, porque también de él aprendí varias cosas y me pareció muchas cosas también de aquí, de Tlalpujahua. Eso es cuanto lo que podría comentar. Gracias. Es importante la intervención del señor José Matutano, porque fíjense, tantas cosas hizo el señor cura Francisco Aguilera en Tlalpujahua, y sin embargo, él quiso que sus restos se enterraran allá en Tarimoro, ni siquiera en Yurecuaro, de donde él era. Y murió el 13 de abril de 1967, aquí puse yo un número mal, a la edad de 84 años. Sus restos se encuentran en esta capilla en Tarimoro. Pues esta fue la conferencia, vida y obra del señor cura Francisco Aguilera.
Vamos a dar los souvenirs. Primer pregunta. ¿Cómo se llamaba el pueblo y la comunidad donde nació el cura Francisco Aguilera? A ver, una mujer primero. Yurecuaro, pero ¿cómo se llamaba el pueblito? ¿Cómo? Bueno, vamos, les voy a dar uno a cada quien. Estas son las láminas de oro. Bien, ahora voy a tener que hacer otra pregunta más porque les hicieron. A ver, alguien que me pudiera decir 5 obras que hizo el cura Aguilera. A ver, allá atrás el violento. Una de las obras que hizo de Pujagua, construyó la escuela Vasco de Quiroga, la secundaria Hermano Rayón, el Cristo del Carmen, también trajo la imagen de la Virgen del Carmen aquí a la parroquia de Pujagua. Y construyó una de las partes de la parroquia, construyó, como usted mencionó, como un balconcito. El balcón y el atrio y la parroquia están todos ¿Cómo me lo va a dar? Me va a dar un celular. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo José Luis Valentín Martínez de sexto grado. ¿Y de dónde eres? Soy de Santa María. ¿Y ustedes cómo se llaman y de dónde son? ¿Cómo se llaman y de dónde son? ¿Tú? ¿Este no te lo ganaste? No me importa, me lo puedes dar. Bueno, a ver, un último. Me lo voy a comprar, tío. ¿Cómo se llama la calle donde llegó por primera vez el Instituto del Carmen? Los olivos. Los olivos. No. Los Olivos es aquí, ¿cómo se llama la calle? ¿No? Bueno, así se llama la parte de atrás, pero ¿cómo se llama la otra calle? Se llama Cerrada de la Paz, pero sí pasa por ahí. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? ¿De Tlaxcala? Bueno, pues muchas gracias. A ver, vamos a guardar tantito el silencio. Bueno, primero que nada, muchas gracias, felicidades. Nos das un antecedente histórico para los que somos de Tlaxcala y también mis alumnos de Cristo del Carmen. Yo quiero resaltar tu trabajo, lo quiero resaltar también un poquito con la obra de Francisco Aguilera. El momento que estaba viviendo México en ese momento era uno de los más difíciles que hemos vivido. La propia evolución del mundo se reflejaba en México en una guerra cristera que dividió a los mexicanos, que provocó que durante más de 10 años no se practicara la religión católica aquí en México. O sea, ir a misa estaba prohibido, los papás estaban escondidos, había muchos problemas.
El hecho de que las religiosas fueran corridas de lodo y el padre las trajera para acá era un síntoma de esos problemas. Aquí en Tlalpagua también teníamos nuestros problemas, éramos una sociedad muy dividida, pero el señor cura Aguilera llegó a unir a este pueblo en torno, en principio, a la religión y en torno a la Virgen del Carmen. Estas obras que hizo fueron trascendentales. Nada más imagínense organizar el traslado de la imagen de la Virgen del Carmen de allá, organizar más de 1000 gentes para trasladarla, organizar todo, organizar la iglesia, restaurarla, todo lo que hizo fue algo grande. Pero 4 años después, o 5 años después, en 1948, se dio un hecho trascendental en la historia, no solamente de Tlalpagua, sino de México. La coronación de la Virgen del Carmen, que fue una organización que él hizo y que provocó que aquí Tlalpagua llegara al cardenal primado de México, los principales obispos de México, el obispo de Morelia, el arzobispo de Morelia, todos confluyó aquí para dar un renacimiento a la religión católica a nivel nacional. Aquí en Tlalpagua durante más de 10 años no tuvimos Semana Santa, no tuvimos celebraciones religiosas, y el padre Francisco Aguilera, con su capacidad y su fuerza, fue el que renovó esa energía y fue el que provocó que tuviéramos otra vez celebraciones de Semana Santa, celebraciones de Navidad, posadas. Todo lo que nosotros vivimos ahora fue una obra del padre Francisco Aguilera. Y esa obra de traer a las madres, a las religiosas de allá para acá, es importantísimo para ustedes y para nosotros. Nosotros somos un pueblo de instituciones. El pueblo del Carmen es una institución que el padre Aguilera tiene aquí. Los tlalpagüenses somos un pueblo que hemos creado nuestras propias cosas y el padre Aguilera fue que nos puso la muestra de cómo hacer cosas grandes. Te felicito, Joaquín, de veras, nos das un acto de referencia y muchas gracias. Para que sepan quién es el señor José Luis Muñoz, él fue presidente aquí en Tlalpagua y es hijo también de otro presidente de aquí en Tlalpagua, el señor Joaquín Muñoz Horta. Y es envidiable, ¿no? Pues tener una fotografía de tu papá o de tu abuelo con el señor cura Francisco Aguilera, esta personalidad. Gracias. El salón de usos múltiples donde estaba el piano, y yo te doy las gracias de veras porque es un grato encuentro con la nostalgia, con toda la vida en retrospectiva, con el profesor Rica y el profesor Méndez, que fueron el maestro, mi mentor, el profesor Rica, de grata memoria. A mí ya no me tocó el señor Aguilera, solo referencias. Yo tenía 10 años cuando estoy aquí. Y un dato que me recuerdas, te digo que estoy muy emocionada y muy contenta. Las religiosas fueron traídas del oro, si mal no recuerdo, en el 34, porque instituyeron también una parte dentro de lo que ellas enseñaban de alta costura, corte y confección para las damitas de aquí de Tlalpo, que ya habían terminado la primaria. Mi madre me lo contaba. Entonces, pues de veras muchísimas gracias por esa labor de investigación que viene acompañada de mucho cariño, mucha atención. No, y usted nos saca de dudas sobre esta imagen, porque no sabemos por qué las madres sí están ahí como con algo de por qué, ¿no? Entonces, pues sí, y además, pues ya me vi en una foto también. Gracias, me siento muy contenta de haber tenido la oportunidad de escucharte y de apreciar tu trabajo. Igualmente el de José Luis, que pues son datos que nos vienen a dar muchísima luz. También ya había un tío, un familiar, Isaías Monroy, ahí en la elaboración de la plataforma que trasladó la imagen de la Virgen. Aquí es donde está. Sí, acá en esta parte, en la que está a la derecha, creo que es el primero de sombrero. Parece ser, la necesitaría ver de cerca, pero creo que sí es él. Muchísimas gracias.
Francisco de los Reyes, únicamente. Para nosotros ahí en San Francisco de los Reyes, él fue la gran base espiritual de lo que actualmente es la parroquia de San Francisco de los Reyes. Digamos que él fue como el fundador. ¿Por qué digo esto? Porque en ese tiempo que el señor cura estuvo aquí, precisamente el señor cura de San Francisco, le llegó la orden que los de San Francisco, nuestros anteriores jefes, familiares o no, fueron a la arquidiócesis de Morelia a pedirle al señor arzobispo que le concediera a San Francisco un sacerdote de planta, puesto que ya había estado allí el seminario cuando se desprendió de Morelia por la persecución religiosa del general Calles, que era el presidente de la República. Entonces, San Francisco no tenía un sacerdote de planta, nada más ahí su iglesita que pertenecía aquí al seminario. El señor cura quiso siempre mucho a San Francisco de los Reyes. Entonces, cuando llega la orden a San Francisco, el señor cura de aquí era el jefe, digamos, el jefe de la iglesita de San Francisco, le envía a San Francisco al primer sacerdote de planta de San Francisco, que fue el padre José Olar de Bustos, porque el señor cura aquí tenía dos auxiliares, dos vicarios también, que eran el padre Olar de Bustos y el padre Jesús Zúñiga Hernández, de feliz memoria para San Francisco. Me refiero principalmente a su vicario mano derecha aquí, que era el padre Olar. A él se le debe San Francisco de el señor cura también, que haya sido lo que es ahorita la parroquia de San Francisco de los Reyes. Él era arquitecto también, y él hizo, creó todo lo que tiene la iglesia de San Francisco, a él se le debe. Pero claro, era alumno del señor cura Aguilera. Y otra cosa que no comentamos, ¿cómo se iba el cura aquí para allá si no había coches? No, se iba en caballo o en mula, que eran los dos transportes de los padres de ese tiempo. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo era el acólito más chico del padre Olar. Yo tenía menos de 7 años y fue su acólito más chiquito. Entonces iba el señor cura Aguilera en las festividades a San Francisco, a San Joaquín, a San José, pero ya pertenecían a San Francisco, ya no pertenecían aquí a la parroquia central. Y contaba unos chistes muy interesantes, muy locos también, pero pues es la vida. Era muy, digamos, gracioso, entre comillas, ¿verdad? Y quería mucho, por ejemplo, en San Francisco, a don Simón Martínez, que era de los fundadores ahí del pueblo de San Joaquín. Entonces, quiero decir que el segundo vicario, el primer vicario de San Francisco, duró 6 años, se fue y nos manda el señor cura a su otro vicario de aquí, que fue el padre Jesús Zúñiga Hernández, también de los equipos de él. Y entre los dos sacerdotes que él nos mandó, hicieron todo lo que actualmente tiene la actual parroquia de San Francisco de los Reyes, porque hasta el tercer sacerdote de San Francisco ya fue curado, y el cuarto que llegó a San Francisco ya fue nombrado directamente de Morelia señor cura de San Francisco. Quiero resaltar la obra del señor cura Francisco Aguilera, que fue como cofundador, fundador de la parroquia de San Francisco de los Reyes actualmente. Su obra quedará eternamente para nosotros y para mucha gente de ahí. Muchas gracias. Ya para concluir, vamos a escuchar al doctor Faustino César Carrillo, que tiene una intervención muy interesante sobre la educación. De aquí, ¿verdad? Donde guste, doctor. Pues yo creo que para no. Ay, ¿cuántos niños? Hace añísimos que no
ya tantos niños juntos. Miren, primero me presento. Como bien lo dijo mi ingeniero Joaquín, yo soy Faustino Sánchez Garduño, soy originario de Planillas, quizá algunos conozcan ese grupo, ahí por Cortaduras, por allá abajito, Planillas. Yo de ahí soy, ahí nací. Y bueno, estudié la primaria, la primera parte de Santa María, del primero al tercero. Y no seguí ahí porque no había ciclo completo de primaria en Santa María. Y entonces me fui a San Pedro Tarímbaro a terminar la primaria allá. Y entonces, pues hoy entre de San Pedro y Santa María, digamos. Después me vine a estudiar la secundaria. Ay, caramba. La historia nos juega sus bromas. Cuando el director de la secundaria, que cuando yo entré a la secundaria se llamaba Pedro de Gante, 1967, era el profesor Gilardo Licaga Aguilar. El nombre de la secundaria cambió para 1968 y cambió no por Ignacio López Rayón, cambió por Ignacio Rayón, así era el nombre. Esto, según supe, a iniciativa de la profesora que nos daba en ese tiempo la clase de civismo, la maestra Paula, no sé si Colín Raquel o Raquel Colín, que es de la familia Colín y Raquel de Venezuela. Bien, después me fui a México y ya, de esta no se los cuento, eso no se trata de hablar de eso. Fíjense que originalmente estaba programado para intervenir, era el profesor Fidelmar Durán, ¿verdad? Por problemas de salud él no pudo venir, y entonces en un gesto de amabilidad Joaquín me hizo el favor de invitarme. Y yo le dije, mira, pues la verdad yo no tengo algo preparado para qué decir. Pues podría decir cosas, pues, pero entonces no tengo algo elaborado, algo, digamos, apropiado para esta ceremonia. Entonces lo que voy a decir es algo, pues así, simplemente de lo que recuerdo, quizás, y sobre todo, quizás una de las cosas importantes que yo reconozco en la labor que ha venido desarrollando Joaquín es la labor de recordar nuestro pasado, de dónde venimos, de quiénes venimos. Porque yo creo que si conocemos nuestro pasado y de dónde venimos, eso nos da luz para avanzar hacia adelante. En ese sentido, me parece que el entusiasmo que Joaquín ha desplegado, el ánimo que tiene para buscar en 20,000 archivos nacionales y extranjeros, para entrevistarse con personas mayores del municipio y de sus alrededores y preguntarles sus testimonios sobre la historia de Tlalpujahua, de verdad que son encomiables. Y precisamente debido a ese entusiasmo que ha desplegado de forma incansable Joaquín, tomamos la iniciativa hace poco tiempo de escribir un libro dedicado y en parte en homenaje justamente al que era director de la secundaria cuando yo entré, al profesor Gilardo Licaga Aguilar. Me parece que el profesor Gilardo Licaga Aguilar jugó un papel muy importante, no solamente en Tlalpujahua, sino en toda la región, en términos educativos, en términos de valores. Muchas generaciones pasaron por las aulas en las que el profesor Licaga daba clases, tanto en la primaria, que es lo que originalmente empezó, como después en la secundaria. Y en la secundaria particularmente, niños, fíjense que ese profesor, el profesor Licaga,
era un profesor que tenía mucha formación, no solo de matemáticas, que vaya que la tenía. Era sin duda en el profesor Licá, Tlalpujahua tuvo al mejor profesor de matemáticas en toda la región, a kilómetros a la redonda, estoy seguro, y esto por décadas, esto ocurrió por décadas. Pero resulta que no solo esa formación formidable que tenía, sino además pues nos daba clases de español, nos dio clases de español en primero y segundo de secundaria. Pero después, nuestra sorpresa iba incrementándose. Resulta que también sabía música. Y entonces él, junto con el profesor de música de ese tiempo, el profesor Fidel, creo que García, que venía de Marabatío, y hacía, pobrecito, hacía un peregrinar por Contepec, pasaba Contepec, después venía a Tlalpujahua para dar clases de música. Y entonces resulta que el profesor Licá, nos daba clases también de música, él con frecuencia al piano, el profesor Licá, y el profesor Fidel, él nos enseñó a solfear y aprendimos canciones típicas mexicanas, pero primero las notas y después la letra, después que Mariquita mía, ay caramba, que se puede, aparte de solfear, también con la letra, entonces era facilísimo ya. O cuando empezaba, do, mi, sol, 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 ha sido, sol, mi, re, mi, fa. La memoria no me falla. Es desde entonces. De eso, así se me quedó grabadísimo. Seguramente reconocerán. Son la versión en notas del himno nacional, las primeras estrofas. Entonces ya cuando le pusieron mexicanos al grito, qué fácil era. Esa fue una revelación absoluta de poder equiparar el decirlo en nota y después la letra, que era facilísimo ya. Pero el profesor Licá no solamente fue profesor de matemáticas, además de todos los cursos de matemáticas, empezábamos con trigonometría, con geometría plana, con álgebra, pero también de español, como dije, y de música. Entonces hemos avanzado en la redacción de este libro, para lo cual Joaquín ha sido una persona muy importante para conseguir fotografías, entrevistar a personas, transcribir lo que las personas le platican y luego pasarlo. Entonces yo nomás lo voy y lo pongo al archivo para juntarlo. Eso es lo que he estado haciendo. Y esa labor, yo creo que tengo el gusto de decirles que quizás en pocos meses, espero, tengamos el gusto de reunirnos aquí con todos y compartirles la publicación de este libro, que no es estrictamente biográfico. Sí incluye desde luego el hilo conductor del libro, es la biografía del profesor Licá, pero adicionalmente trato de ubicar el contexto social, económico, en una parte político, pues, porque las sociedades tenemos de todo. Hay economía, hay política, hay sociología, hay conocimiento. Entonces yo espero que en poco tiempo tengamos el libro en nuestras manos y ojearlo, y que ustedes, el lector principalmente, es el juez fundamental de toda obra que se escribe. El autor podrá echarse flores, podrá decir maravillas de lo que escribió, pero realmente las personas que lo lean serán los jueces, y esa es la palabra definitiva de una obra escrita. Bien, pues como esta parte histórica del profesor Licá, me parece que echarse una zambullida a los personajes que a lo largo de la historia de Tlalpujahua, historia moderna e historia muy pasada, han jugado un papel muy importante, me parece algo muy fundamental. Me parece muy importante porque recordemos lo que dijo un filósofo español de origen y después nacionalizado estadounidense: los pueblos que no pueden recordar su historia están condenados irremediablemente a repetirla. Y eso quiere decir en particular repetir errores. Entonces, en ese aspecto, la labor que ha desarrollado Joaquín me parece muy importante,
su entusiasmo es contagioso y pues nos hemos ahí sumado modestamente con lo que podemos hacer en esta labor. Entonces a los niños sobre todo yo los invito que ahora que vayan creciendo recuerden nombres como los siguientes. Recuerden a Fray Manuel Martínez de Navarrete. Yo me acuerdo, yo fui de la Tercera Orden de San Francisco de Asís cuando tenía ya, empecé como a los 7 años, 7, 8, 9, 10 años como ustedes, así. Era del sector juvenil de la Tercera Orden. Nos llamaban portígeros, que nunca supe, y todavía no sé qué quiere decir. No sé si venga de cordero. Y entonces, en el convento, veníamos a misa, mi mamá me traía de Alamillas y veníamos a misa. Y entonces corría el rumor entre la feligresía, entre los que asistían a la misa, que ahí estaba sepultado un fraile, un sacerdote franciscano. Y entonces, pues uno chamaquito, pues, ¿dónde estará el muerto, no? Así era la reacción. Pero resulta que este fraile pues, fue un gran poeta. Vivió poco tiempo en Tlalpujahua, pero murió, eso sí, en el convento, siendo no sé cómo se le llama, el encargado, digamos, del convento. Murió en julio de 1809. Pero así como Fray Manuel Martínez de Navarrete, pues enseguida sumamos a los 5 hermanos López Rayón, que se sumaron a la convocatoria de Hidalgo para luchar por la independencia de México. Pero casi enseguida nos encontramos con un músico tlalpujahuense, Zenobio Paniagua, pero también un poquitito después con un señor que hizo los primeros levantamientos topográficos para plasmar en dibujo el contorno y las regiones del Estado de México. Se llamaba Tomás Ramón del Moral. Ahorita que venía, que pasé por el Moral, acá abajo, me acordé que no será que el señor, esta zona de aquí, era de su familia y por eso se llama así, del Moral, de esa región. No sé, me quedé con la duda, ha sido una duda que he tenido. Y así por el estilo nos encontramos con más personajes a lo largo de la historia de Tlalpujahua. Entonces, niños, para cuando ustedes vayan creciendo, grábense personajes importantísimos en la cultura, en la música, en la literatura y también en las ciencias, que han sido tlalpujahuenses de origen o bien que han adoptado Tlalpujahua como su hogar. Realmente, ¿no? con este exhorto para los niños, sobre todo, para los mayores seguro están muy motivados en conocer nuestro pasado, pero los niños sobre todo, yo le decía a Joaquín, es que yo no tengo experiencia para hablar frente a niños. Creo que esa es la primera vez que hablo ante un público compuesto principalmente de niños tan chiquitos. Esta es la primera vez. Pues normalmente yo doy clases a nivel de licenciatura, posgrado en la Universidad Nacional, que es allá donde yo trabajo. Y pues eso es lo que les quería decir. Podría platicar más cosas, pero me parece que digamos, en esencia, estas son las palabras que en mi cabeza se agolparon como para quererlas compartir con todos ustedes. Muchas gracias por su atención y muchas gracias, Joaquín, y te felicito por tu entusiasmo. Bueno, ya para concluir, la breve síntesis sobre la obra, lo que hizo el profesor Quintanilla, pues lo pudo hacer gracias a que por el señor Francisco Aguilera le invitó a que se viniera aquí a Tlalpujahua. Y aquí sí yo no incluí como uno de los grandes párrocos de Tlalpujahua, Fray Manuel Martínez de Navarrete, porque él no fue párroco, fue fraile en el convento, y él es más o menos de la generación de Ignacio Arena. Entonces nada más eso. Y solo ya por último decirles a ustedes que si algún día ustedes salen a otro estado, a otro país, a una universidad, museo,
Siempre, si encuentran algún catálogo en línea, pongan la palabra Tlalpahua, a ver qué archivo ustedes pueden encontrar. Y si ustedes son los primeros que lo encuentran, son los primeros que se quedan con el crédito. Entonces, pues muchas gracias y vamos a guardar. Te agradecemos mucho la presencia y el compartir también de cada uno de ustedes, ¿verdad? Una gran experiencia, el poder compartir y que los niños también pues tengan ese cariño por Tlalpujahua, por su escuela, ¿verdad? Nuestro padre fundador también fue pues una grande persona que siempre amó a su lugar donde nació, su patria, y siempre pensó en regresar y hacer el bien. Entonces yo creo que esto es parte de ese querer hacer el bien de donde estamos, ¿verdad? Gracias por esa riqueza. Gracias, chicos, vamos a empezar a avanzar.